El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día después del sábado, María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo caminando del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay una situación que desde hace bastante tiempo, yo no sé cuánto, pero muchísimos meses, a mí me ha mantenido inquieto siempre, y me pega, y cada vez con mayor fuerza. Cuando yo fui a Tierra Santa, creo que hace como 2 años, más o menos, hace por ahí, eso no recuerdo con exactitud, después de un día exhaustivo de estar caminando, conociendo lugares, llegamos al Santo Sepulcro en las horas de la tarde. Ya estaban a punto de cerrar, y las personas con las que yo iba, más las que estaban haciendo fila para entrar al Santo Sepulcro, pues había mucha ansiedad y mucho afán, y yo estaba cansado. Yo estaba anhelando como donde hubiera una sillita poder sentarme, porque ya los pies no me daban más. Y entonces llegamos y quedé frente, es una basílica grande que tiene encerrados los dos lugares, el Santo Sepulcro y y el Calvario, y la cerraban. Entonces, pues la gente estaba en ese afán rapidísimo de poder entrar al Santo Sepulcro para poder salir, porque ya cerraban y era imposible, no dejaban a nadie allí adentro. Y entonces llegaron y la gente me decía: padre, venga, no se pierda esta oportunidad, vinimos desde muy lejos, venga, haga la fila. Y a mí las fuerzas físicas no me dieron. Y todo el mundo, casi a todos los veía afanados por entrar, y entonces dejaron una silla al frente y yo me senté ahí. Y yo dije: ay, por fin logro como descansar un poquito, porque... Y un momento que comencé a sentirme muy mal, porque yo dije, yo los veía casi a todos emocionados por entrar, y veía a la gente entrando como con esa emoción, lo sacaban rapidito, y comencé a tener como un sentimiento de culpa. Y yo dije, ¿por qué estos sienten esto y yo no? Y definitivamente yo creo que estoy muy mal. A mí no me da esa sensación. Igual me insistieron tanto que me abrieron un espacio en la fila, entré y había como un sacerdote ortodoxo ahí. Ni siquiera un minuto nos dejaron estar ahí, y ya
Y más me comencé a sentir cuando la gente salía con una emoción y hasta algunos se tomaban fotos ahí saliendo. Y a mí no me producía eso. Yo dije, ¿será que así de mal estoy en la fe? Que esto no me mueve. Y ese lugar donde resucitó el Señor, donde estuvo. Y entonces, bueno, no cuento para no extenderme detalles. Total, de una forma misteriosa nos dejaron a 15 personas ahí adentro. Y nos encerraron dentro. Y de hecho todo el mundo para afuera. Y enseguida había una persona que me decía, padre, esto es sorprendente, mire, nos dejaron aquí encerrados. Y a mí todavía no. Yo trataba de no exteriorizar mucho para que no se fueran a escandalizar. Yo dije, ¿qué me pasa? A mí esto no me mueve tanto. Y una persona se me acerca, ay padre, nos quedamos aquí adentro y la Eucaristía. Y a mí eso sí me movía, pero yo a esa persona no le exterioricé porque dije, no le voy a alimentar algo porque de pronto yo estoy pensando que soy un fanático porque yo estoy pensando es en la Eucaristía. Yo no estoy pensando en otra cosa, pero no le voy a decir a esta persona que estoy siendo lo mismo. Entonces le dije, ¿cuál? Tú tienes que hacer de tu vida un sagrario, disfruta, mira, esto es una oportunidad, sí. Pero yo por dentro estaba así, de otra manera, sí. Yo, para no escandalizar, pero yo en el fondo sabía que está coincidiendo con lo mismo que yo tengo en el corazón. Y me dijo, padre, ¿y usted no trajo las cosas de la misa? Y le dije, no, y no había necesidad, porque aquí no nos van a dejar celebrar la misa. Pero yo por dentro tenía un deseo, sí. Y dije, yo le saque esto para afuera, se escandalizan los demás, sí. Y me vine y yo dije, bueno, no voy a prestar atención a esto se me va a quitar. Nunca se me quitó. Total, dejaron el sepulcro abierto toda la noche. Tanto que yo fui, me senté ahí, me sentí en la losa, donde supuestamente estuvo el cuerpo de Jesús, y recé 2 rosarios, ahí me quedé. Nos quedamos tantas horas debajo del Calvario, ahí nos quedamos horas, sin que nadie... Hasta un sacerdote ortodoxo, una monja ortodoxa nos dejaron de estar ahí metidos, pero todo lo que quisiéramos, ¿sí? Y yo decía, la gente viene hasta este lugar y solamente un minutico y se van. ¿Saben cuándo vino a sentir sosiego mi corazón? Yo no sabía que ahí adentro los franciscanos tenían su capilla. Y por ahí como a las 11:30 de la noche o 12 volvieron a abrir las puertas, entró un grupo de personas y ellos hicieron una celebración con una procesión. Cuando, ¡boom!, terminamos en la capilla del Sagrario. Ay, yo dije, esto era lo que necesitaba. Esto era lo que yo necesitaba. Miren lo que dice María Magdalena. A mí me da mucho consuelo este evangelio, porque en realidad no era fanatismo, ¿sí?, como algunos podrán decir. María Magdalena llegó al sepulcro y sale corriendo. A ella no la entusiasmó el que hubiera estado en el sepulcro, el que hubiera entrado, el que hubiera visto. No fue su entusiasmo. Al contrario, fue un desconcierto para ella porque no lo encontró allí, no estaba allí. Y lo que le surge del corazón cuando va ante Pedro y Juan es que se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Su afán era encontrar al Señor. Un día le preguntan a un niño en una catequesis de primera comunión, Juanito, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia, Juanito, entre el Cristo que está en la cruz y el que está en el sagrario? Y sea muy fácil, profe. Pues que es que el que está en la cruz está muerto y el que está en el sagrario está vivo. Sencillo, es un niño de 6 años, ¿sí?
¿Cuál es la diferencia de ese Cristo que pasó por allá por Tierra Santa, que estuvo ahí, ese cuerpo que estuvo en el sepulcro, y el que está ahora aquí en el altar? Que el que está aquí está vivo. ¿Cuál es la diferencia entre esa cueva que hay en Belén, que estuvo el Señor? Son lugares santos, es verdad, para valorar, venerar, nos dan un testimonio histórico, material, no más, es un signo. A este altar de piedra, ante el que estamos hoy, que allá en la cueva de Belén, en Hebrón, la antigua ciudad de David, ya no está. Y aquí, en este altar de piedra, está presente. ¿Cuál es la diferencia del Cristo que del lugar de la transfiguración allá en Tierra Santa al lugar que muchos querrían ir? Y está bien que quieran ir, sí. Igual Dios no va a impedir eso, sí. A este lugar santo que es el altar, que aquí en este monte está vivo, real y presente. Allá ya no está. Está cuando celebren la Eucaristía, sí. Está si está la presencia eucarística de Jesús en el sagrario, ahí está. No sabemos dónde lo han puesto. Y yo les pregunto a ustedes sí saben dónde lo han puesto o no? ¿Sí se habían percatado de eso o no? ¿Cuál es la diferencia de esas asambleas, multitudes, donde hacen oraciones exhaustivas, rezos, piedades, a esta celebración eucarística y cualquier celebración eucarística o cualquier sagrario en el mundo? Que en esas celebraciones masivas, conciertos, todo lo que sea, no sabemos a ciencia cierta si está o no está el Señor. Si lo que se manifiesta allí es la presencia de Jesús vivo y resucitado o no. Pero aquí tenemos la certeza que se manifiesta. Cuando un exorcista va y le hace oraciones de liberación a una persona y le hace oraciones de sanación, ¿cuál es la diferencia de esa experiencia allí, en esas oraciones o en esas plegarias que se hacen para adquirir la sanación física o la liberación demoníaca? ¿Cuál es la diferencia de esa experiencia a la experiencia dentro de la Eucaristía y en cada sagrario? Y cada vez que cogemos la palabra de Dios y la leemos con fe, con el sentido que se debe leer, que aquí en la Eucaristía de conciencia cierta, sin lugar a dudas, se manifiesta el Señor. Y aquí sana y aquí libera a todo el que venga con fe. Y en cada sagrario está Él vivo, real y presente para curar a todo el mundo, para sanar a todo el mundo, para consolar a todo el mundo, para acompañar a todo el que quiera. El que no recibe consuelos del Señor en el sagrario es porque no quiere. Padre, yo sí quiero, pero vas al Santísimo y quieres estar entretenido en otras cosas menos en el Señor. ¿Y quieres? No quieres, eso no es lógico, es mentira. Te vienes al sagrario porque le das apetencia al sueño y te gusta dormir, a tus instintos desordenados, eso es lo que quieres, darle apetencia a tus instintos, pero no al Señor. ¿Ustedes creen que la mujer cananea, cuando llegó a donde Jesús, le prestó atención al cansancio que traía después de toda esa jornada de camino? ¿Ustedes creen que le prestó atención a ese deseo de dormirse y descansar físicamente?
cuando traía una prioridad en su corazón y era la curación de su hija y era que Cristo se la curara. Cuando para uno el Señor es importante, hasta los sentidos se ponen en función de eso. Como María Magdalena. ¿Usted cree que esa pobre mujer había dormido toda la noche? Ay, no, es que tengo mucho sueño, es que... Ay, no, ya estos días han sido muy intensos, ha sido una jornada muy intensa, ya es justo que yo descanse. No. Esta mujer estaba buscando al Señor y por eso lo encontró. Ese falso humanismo, esa falsa caridad fraterna que es falsa, mentirosa. No, tranquilo, tú tienes derecho a descansar. Eso, Señor, entiende, es una mentira del anticristo. Porque el que verdaderamente quiere al Señor, verdaderamente lo quiere, lo va a buscar como la novia del Cantar de los Cantares. Hay gente que va a la misa por cometido, por quedar bien ante los demás. Padre, es que es para no dar un escándalo. Por Dios, ¿eso es lo que nos mueve el corazón? ¿Eso? ¿No el Señor? Sino quedar bien, dar una apariencia de... Eso fue precisamente lo que tanto denunció Benedicto XVI y por el que le cogieron tanto fastidio dentro de la iglesia. Él mismo lo decía, que había obispos que no les interesaba para nada el Señor, tenían el interés puesto en otras cosas. De hecho, hay un libro que se llama Fe y Futuro y dice, él describe cómo va a ser la iglesia del siglo XXI, la verdadera, porque él sabía que dentro de la iglesia todo lo que se decía iglesia católica no era verdadero. Él mismo lo decía, lo dijo, lo insistió, lo sostuvo y fue tan valiente para que no fueran a tergiversarlo, porque él sabía que lo tergiversaban. Dejó un libro póstumo, él lo escribió, él mismo lo revisó y lo tuvo guardadito y dejó un escrito y dejó a una persona encargada y le dijo, cuando me muera lo publicas, para que después no me vayan a decir, no, lo que quiso decir Benedicto XVI fue esto. No, esto es lo que yo siempre he querido decir. Y en ese libro póstumo lo dice clarísimo. Dice cómo después del concilio se fue filtrando dentro de la formación sacerdotal religiosa un contenido humanista que desvió la auténtica visión de la fe, que desvió la auténtica visión del sacerdocio, que desvió la auténtica visión de la Eucaristía, que desvió la auténtica visión de Dios. Y dijo, ¿y cómo lo hacen? Eso sí hablan del amor de Dios, hablan estupendo, pero manipulan ese amor de Dios para darle todo lo de Dios al hombre. ¿No ve que hoy es preferible que usted le preste más atención al hombre que a la Eucaristía? Y a eso le llaman amor de Dios. A eso le llaman amor de Jesús. Es que así es Dios, así es Jesucristo, ese es el verdadero Jesucristo. Jesucristo tuvo su atención puesta en los hombres, no en Dios Padre. Para él la prioridad era el hombre, no Dios Padre. Eso se llama arrianismo, para los que no saben. Y es una forma nueva de vivir el arrianismo. Dicen Jesús sí, pero a nuestra manera. No el Jesús que vino a priorizar el culto al Padre, la adoración al Padre, la voluntad del Padre. Ese Jesús no. No. Es el Jesús para quien lo más importante es el hombre. No hay nada más importante. ¿Y saben cómo le llama el catecismo a eso? Le llaman la apostasía. Y dice que esa apostasía se va a incrementar más y más cuando el hombre se glorifique a sí mismo y se coloque al hombre en el lugar de Dios. Y entonces dice, esa es la manifestación suprema del anticristo. ¿Qué pasó en pandemia? Se lo escuchamos a obispos y sacerdotes. Lo que pasa es que la gente no quiere aceptarlo.
Están tan ciegos en ese mundo idolátrico que no lo quieren aceptar. Primero la salud de la persona, antes que la Eucaristía. ¿Sí? No importa cómo trates la Eucaristía, no importa. Primero la persona, ¿sí? Primero. ¿Qué nos enseña el catecismo en el 5º mandamiento del catecismo? Dice, la vida sagrada es un don de Dios, hay que respetarla como un don de Dios, pero la salud física no es absoluta. Tanto que nosotros los cristianos preferimos morir antes que perdernos la dicha de la vida eterna. Preferimos morir los cristianos antes de que se rompa nuestra relación con nuestro Papá Dios y con nuestro Señor Jesucristo. Tanto que los cristianos preferimos perder papá y mamá antes que perder nuestro vínculo con Jesús. Preferimos perder hermanos, hermanas, hijos, hijas, antes que perder nuestra amistad con el Señor Jesús. ¿Sí o no? Esa es nuestra prioridad, gracias a Dios, por eso somos tan libres, ¿sí? Yo me acuerdo cuando me vine para la comunidad en mi casa. Mi mamacita, con mucha humildad y sencillez, lo reconoce. Mi hijito, yo dije que usted estaba loco. Hasta mi hermanita, la que es monjita hoy, terminó acá en la misma comunidad. Hasta me escribió, ella misma me confesó. No, Omar está ya perdido, mis hermanos. Sacerdotes que conocían a mi familia. Cuidado con Omar, eso es puro fanatismo. Y hoy, yo digo, pues hace 20 años estoy tan desquiciado mentalmente, sí. Tan desquiciado que gracias a Dios yo me siento muy pleno, sí. Y ha sido el mejor mundo que he podido encontrar. Porque si me pusiera a hacer lo que hacen o hacían los que pensaban que yo estaba loco, ¿cómo estaría? Perdiéndome un gozo inmenso en mi corazón, una alegría inmensa en mi corazón, una dicha que nadie me la puede quitar. ¿A quién buscamos nosotros? Porque San Juan no está hablando de ideas, está hablando de una experiencia, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida, y se las comunicamos a ustedes para que entren en comunión con esta felicidad que nosotros tenemos. Porque la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. ¿Y dónde está Jesús vivo y resucitado? Está en cada corazón humilde y sencillo que se ha dejado corregir por Él, se ha dejado purificar por Él. Esos son los humildes y sencillos, son los justos. Son tan justos que el Señor viene y les dice, eso que estás haciendo está muy mal. Y no se rebelan y dicen, ay no, ¿por qué me tratas tan mal? Le dicen, Señor, gracias que me corriges. Dime qué tengo que hacer, cambia. Bueno, Señor, ese es el justo. Señor, yo voy a cambiar, dime qué tengo que cambiar. Deja de estar idolatrando tanto, deja de estar buscando tanta aceptación entre los hombres y busca mi aceptación, que es mejor. De eso te tienes que convertir porque eres un idólatra. ¿Cómo te haces dependiente de lo que los demás piensen? No, ¿acaso ellos fueron los que te dieron la vida? ¿Por qué te haces dependiente de que tu esposo te mire bonito, te diga y te aplauda? ¿Acaso fue él el que te dio la vida? ¿Acaso fue él el que te redimió? ¿Por qué te haces dependiente de que tu hijo o tu hija te acepte? ¿Acaso ellos fueron los que te crearon? ¿Acaso ellos fueron los que te redimieron? ¿Por qué le estás dando los atributos a ellos que son míos? Porque para mí me lo dice. Omar, tú no puedes hacerte dependiente de que un superior te acepte o no te acepte, de que unos hermanos o hermanas te acepten o no te... Omar, no.
Ellos no te dieron la vida, ellos no te crearon, ellos no te redimieron, ellos no se están entregando por ti, soy yo. Y si alguno te da algún cariño es porque yo lo muevo a eso, no porque él por sí mismo o ella por sí misma puede hacerlo, no. Ellos jamás podrían por sí mismos hacer nada bueno por ti, todo proviene de mí, Omar, y tú tienes que reconocerlo. Por eso el salmista dice, del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él fue el que la fundó sobre los mares, Él fue el que la afianzó sobre los ríos. Mira esta creación, los pajaritos. ¿Tú crees que ellos hicieron eso por ti? Dime, si fueron ellos los que lo hicieron. ¿No fui yo el que lo hice por ti? Mira las plantas, a mí me encantan las flores, ¿sí? Y es verdad, cada vez que las miro, yo pienso en Dios y digo, Señor, tú las hiciste por mí, para hacerme feliz, porque yo soy muy feliz viéndolas, ¿sí? Toda esa maravilla por mí. Y que otros vengan y se me enojen porque yo vengo a darle el culto y el reconocimiento a... Míralos, se están adueñando de mi gloria. ¿No te estás dando cuenta? Que otros vengan y me reclamen porque yo no les doy el culto de Dios a ellos. Mira, se están adueñando de mi gloria. Eso es lo que me duele. Que ellos se adueñan de lo que no es de ellos, como si fueran los dueños. Como si ellos te hubieran dado la vida, te hubieran dado el ser, te hubieran dado la redención. No. La lógica de la fe es hermosa porque nos libera. Por eso el salmista hoy dice, alégrense justos con el Señor, porque Él reina y la tierra goza, se alegran las islas innumerables. ¿Y nosotros nos vamos a dejar manipular por la gente herida y enferma? Cuando el Señor nos quiere libres, y el Señor nos dice, si tú quieres amar verdaderamente a tu hermano, ámame a mí, que cuando tú me ames a mí, te vas a convertir en un testimonio de justicia para ellos. Porque ellos van a ser libres y felices el día que me reconozcan a mí como el único Señor. Y tú les vas a ayudar. ¿Cómo? Mantente firme siguiéndome a mí. Que tarde que temprano ellos se darán cuenta, tendrán que darse cuenta que lo único que hace feliz y plena la vida es que me descubran a mí. Y a veces nosotros tan tontos y bobos allá, mendigando afecto, que nos acepten, y haciendo una cantidad de marionetas para que todo el mundo nos acepte. Yo recuerdo cuando yo tuve una novia a la que amé con todo mi corazón, y yo hacía una cantidad de cosas para hacerla sentir bien, que hasta después cuando llegué aquí a la comunidad dije, Dios mío, yo hacía todo eso, y al principio a mí me costaba mucho la levantada acá, mucho. Me llamaban la atención y me regañaban cada ratico porque recién llegado me quedaba dormido. Aquí la levantaban a las 4:25 y a veces no era capaz. Y me quedaba en la cama hasta las 6:30, iba mi superior a regañarme. Y me regañaban fuertemente y yo sabía que eso no era correcto, ¿sí? Y una vez vine al sagrario y el Señor me puso esto. Acuérdate, tú amabas mucho tu trabajo. ¿A qué horas te levantabas para ir a trabajar, para ir a responderle a un hombre, a una criatura, para ir a enriquecer el patrimonio de una criatura? ¿A qué horas te levantabas? Me levantaba como de las 4:30 o 5. Y no tenía que ver con nadie. Por ir a aumentar el patrimonio material de otro, ni siquiera el mío. ¿Y hasta qué horas te quedabas? Inclusive te quedabas trabajando más de lo que te tocaba para agradar a una criatura, a un hombre. Yo decía, sí, Señor, me quedaba hasta tarde, hasta 10 de la noche. A ver, para saber que esas personas nunca valoraban eso. Al contrario, a mí cuántas veces no me calumniaron. Yo me quedaba hasta tarde para incrementar su patrimonio. Y lo interpretaban mal. Que si me quedara por otros intereses. Y me puso el Señor eso en el sagrario. Y dice, ¿por mí no eres capaz de hacerlo? Cuando yo no soy injusto contigo,
Ellos fueron injustos contigo, yo no. Y yo dije, Señor, es cierto, qué tonto he sido. Hasta ahí me volví a quedar en la cama, ¿sí? Desde aquel momento para mí es un gozo saber que llega la hora de la levantada. De verdad, es una felicidad. Y lo mejor que me puede pasar. De hecho, muchas veces cuando voy a misión, yo sufro cuando a veces lo quieren llevar a una tarde, horas tarde de la noche, porque yo solo pienso en la levantada en la mañana para estar con el Señor. Entonces yo les digo a la gente, por favor, me llevan temprano para la casa, sí. Pero padre, es que queremos, no, porque es que yo tengo una prioridad en mi corazón. ¿Para qué duermo? Duermo para poder levantarme temprano a estar con el Señor. Y gracias a Dios no lo tengo que hacer ni por una mujer, ni por las criaturas, por el Señor. Y eso regocija tanto. Y entonces cuando estoy con Él, me dice, acuérdate de tantos hijos míos que están sufriendo. Él me lo dice, tantos que sufren en el mundo. Yo sí, Señor, dime a cuáles te presento. Estos es Él mismo, sí. Sobre todo, preséntame a los sacerdotes que están muy mal. Y yo, bueno, Señor, aquí te los presento. Es en serio lo que les estoy diciendo, así. Yo nunca he podido conocer tanto la necesidad de los pobres sacerdotes hoy como desde el corazón de Jesús. Porque Jesús me muestra, yo sufro mucho por ellos y yo no quiero que se condene ninguno, pero hay muchos en peligro de condenación. Pero si tú me los traes, yo puedo hacer maravillas. ¿De dónde sale eso? Jesús en el Evangelio de San Juan le oró al Padre por sus sacerdotes. Él sabía que estaban mal. Esos obispos que él mismo había ordenado, porque el Padre le había pedido que los ordenara, estaban muy mal. Dentro de ellos había un traidor y era obispo. Y nosotros nos vamos a asustar hoy porque hayan obispos traidores, porque los hay. Jesús en su grupo los tuvo. ¿Qué le dijo el Padre a Jesús? Hijo, preséntamelos tú, que yo voy a hacer todo lo posible por salvarlos. Y Jesús se puso a orar y dijo, te ruego, Padre, por ellos, por los que tú me has entregado. Aquí los tengo. ¿Por qué no los había perdido Jesús? Porque los tenía en su corazón. Y le dijo al Padre, por ellos me ofrezco. ¿Usted cree que como el Padre no les iba a ofrecer la salvación a ellos si era Jesús quien se estaba ofreciendo por ellos? El mejor bien que hacemos por los seres humanos, por todos los que más sufren, es traerlos aquí en la Eucaristía. Porque ¿sabe qué dice el Padre? El Padre nos dice, preséntamelos toditos aquí, que aunque ustedes no merecen la salvación, por la entrega de mi Hijo, yo les doy la salvación. Y por eso hoy en el mundo, estamos aquí, yo ya hasta perdí la noción del tiempo, 27 de diciembre, yo no sabía qué día era, ¿sí? 27 de diciembre, ¿sí? A esta misma hora, el Padre Celestial abre las puertas de la misericordia y la salvación para todos los que estamos en esta tierra por una sola cosa, por una solita. Porque Jesús, que es tan generoso, viene a ofrecerse aquí en el altar de la Eucaristía, no más. No es por otra cosa. No es porque la gente haga mucho apostolado y que no duermen, que la gente se está desgastando haciendo misiones. Es por la misión, nos enseña el concilio, que es la misión universal que hace el Espíritu Santo de manera misteriosa. Y allá afuera otros atribuyéndose en los méritos de Cristo, entre ellos sacerdotes y obispos. Se exaltan a sí mismos tanto que ellos son el motivo de la salvación de la gente, y no es así. Padrecitos, y eso me lo aplico yo mismo, con usted o sin usted, mi hijo sigue siendo sacerdote y se sigue ofreciendo, y solo por él yo derramo, dice el Padre, la misericordia. Por eso cada que María Magdalena, por eso el afán de ella,
se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Para María no es un consuelo Juan, no es un consuelo Pedro, no es un para María su único consuelo es Jesús. ¿Y para nosotros? ¿Cuál es nuestro único consuelo? ¿Si es verdaderamente Jesús Eucaristía o necesitamos de otros consuelos? Ese es el desafío de nuestra fe. ¿Cuál es nuestro consuelo? Para eso ha nacido el Señor, se hace presente en esta Navidad, para que Él sea nuestro único consuelo. Nadie puede ocupar ese espacio en nuestro corazón. Y cuando eso suceda, ya no buscaremos a las personas para que nos amen, sino que las buscaremos para lo que verdaderamente debemos buscarlas, para amarlas como el Señor las ama. Ya no nos entretendremos con nadie en esta tierra para que nos dé, sino que nos entretendremos con los demás para darles al Señor y no otra cosa. Porque lo que verdaderamente necesitan ustedes y necesito yo es al que se manifiesta aquí en el altar de la Eucaristía, que se llama Jesús. Hoy Pedro y Juan no le pudieron responder en ese momento, después lo respondieron, se lo respondieron a la iglesia, que también estaba en María, y la iglesia siempre sale corriendo, esta iglesia peregrina, y le pregunta a los apóstoles Pedro y Juan, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y Pedro y Juan nos dicen, nosotros sí sabemos dónde está. De hecho, Juan es más explícito que Pedro. Él fue el que se ofreció, se entregó por nosotros y se entrega por nosotros, está en la Eucaristía. Y esa es la alegría que nosotros les comunicamos. Está en cada sagrario y esa es la alegría que nosotros le comunicamos. Está en cada corazón que vive de la Eucaristía, que depende de la Eucaristía, ahí está. De resto no lo busquen en otro lado, porque en otro lado se van a encontrar uno parecido. Físicamente tiene los mismos rasgos, pero ojo que ese es el anticristo. Recuerden que se parece a Jesús, pero ese conduce al infierno. ¿Sí? Es muy parecido a Jesús. ¿Cómo hacían el demonio para tratar de engañar a los santos? ¿De qué se les aparecía? Se les aparecía de niño Jesús, de la Virgen, de los santos. Se les aparecía. Pero ¿saben cómo se dan cuenta los santos? Porque como ellos eran eucarísticos. Un corazón que no sea eucarístico lo engaña el diablo facilísimo. Un corazón que no sea dependiente solamente de la palabra del Señor lo engaña el diablo facilísimo. Un corazón que no sea dependiente de la Iglesia, sobre todo en el catecismo de la Iglesia Católica, y no esté encajado ahí, y sus criterios no estén encajados ahí, lo engaña facilísimo el demonio. Facilísimo. Se les viste de todos los atuendos. De una santidad sacerdotal. Se sabe vestir de santidad sacerdotal. Se sabe vestir de santidad episcopal. Se sabe vestir de santidad laical. Sabe hacer eso. Se sabe vestir de santidad de monjitas y monjes. Se sabe vestir así. ¿Y nosotros cómo nos vamos a dar cuenta que ese es el Cristo resucitado? Solamente siendo eucarísticos, solamente estando con un corazón verdadero unido a la Virgen y a la Iglesia, en el catecismo de la Iglesia Católica. Porque si no estamos hoy así, recuerden que San Juan Bosco tuvo un sueño donde veía cómo la iglesia se estaba hundiendo, una barca, y una voz que le dijo, ven acá, ven, le decía, ven, y esa barca la llevaron allá al capitán porque ya estaba a punto de hundirse, y fueron 2 columnas que la sostuvieron en medio
de los oleajes y de toda la tormenta, y esas dos columnas eran la Eucaristía y la Virgen. Miren, no se vayan, sacerdotes que hoy abusan en la celebración eucarística, maltratan la Eucaristía, eso no es guía para uno. Eso no es guía para un cristiano. Obispos que ya no le dan la prioridad a la Eucaristía, a otras cosas, eso no es guía para uno. Pues no está, por lo menos en ese tipo de orientación y de enseñanza, no está el Señor. Y hay obispos a los que ya no les dicen nada la Eucaristía. Hay religiosos y religiosas a los que no les vibra ya el corazón por la Eucaristía. Hay sacerdotes a los que no les vibra el corazón por la Eucaristía. A María Magdalena sí le vibraba por Jesús Eucaristía. A Juan sí, a Pedro, a los demás apóstoles después de la resurrección les vibraba. Un cristiano al que hoy no le vibre el corazón por la Eucaristía está muy mal y tiene que sacudirse rápidamente y dejarse sacudir por el Señor, porque quiere decir que va para otro lado. Un sacerdote al que no le vibre el corazón por la Eucaristía está muy mal. En estos tiempos que estamos viviendo, un religioso al que no le vibre el corazón por la Eucaristía está muy mal. Una religiosa al que no le vibre el corazón por la Eucaristía está muy mal. A María Magdalena le vibra por Jesús Eucaristía. Y cuando Jesús se le revela, lo agarra y no lo quiere soltar. Y le dice Jesús: María, suéltame porque todavía no he ido al Padre. Ay, Jesús, pero quédate conmigo. Sí, voy a ir al Padre para venir a quedarme para siempre contigo, María. Y tú serás mi sagrario y serás mi templo. Déjame ir rápido para que eso suceda. Y ya tendrás una dicha que nadie te la va a quitar. Entonces seguramente María: bueno, Señor, vayan, pero venga rapidito, ¿sí? Y en Pentecostés vino para quedarse con ellos. Y desde entonces el Espíritu Santo nos hace real la presencia de Jesús en el corazón. Y la Eucaristía es el Pentecostés verdadero más grande. El más grande, porque Cristo mismo le dice al Padre: te pido, Padre, que envíes tu Espíritu sobre estos dones. ¿Cuáles dones? Nosotros somos los dones que nos presentamos al altar. Y viene el derramamiento del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo a transformar todos los corazones que se metan ahí en el altar y se ofrezcan ahí en Apatena. Todos los que se ofrezcan, viene el Espíritu Santo a transformar ahí. Y por eso hay gente que sale de la Eucaristía. Yo he escuchado esos testimonios de gente joven que salen como embriagados. Ay, Padre, yo no sé, yo salí como caminando en el aire, Padre, de la Eucaristía. Y hasta me dijeron que era que estaba como borracho, ¿sí? A los apóstoles también les dijeron eso en Pentecostés, ¿sí? Porque es la gracia de Jesús vivo y resucitado en la Eucaristía. Amemos mucho la Eucaristía. Así nos digan que nos enloquecimos, que perdimos el juicio. No se preocupen que de mí muchos sacerdotes dicen lo mismo. Y hasta obispos, ¿sí? No se preocupen. Pero qué rico perder el juicio por la Eucaristía y no por lo que ellos están perdiendo el juicio, por el mundo, ¿sí? Yo prefiero perder el juicio por el Señor que perder el juicio por el mundo, por el pecado y por lo que conduce a la perdición eterna. Prefiramos eso. Que hoy en esta fiesta del apóstol San Juan nosotros comprendamos que lo más esencial de nuestra vida es el Señor y que está en la Eucaristía.